Pues vamos a empezar. Muy buenos días. Me llamo Gilbert Pitti, soy el asesor legal principal de la sección de cuestiones preliminares en la Corte Penal Internacional. Como quizás lo han notado por el acento, soy francés, aunque mi madre es madrileña, por eso hablo un poco, algo cerca al español. El moderador no debe de hablar mucho, lo que es muy difícil para mí, entonces voy a dejar de hablar muy deprisa. Tenemos esta mañana un panel muy interesante sobre una mirada a la justicia internacional desde la historia y la filosofía latinoamericana. Supongo que será mucho más filosofía que historia esta mañana. Vamos a tener a dos panelistas, más o menos por 30 minutos cada uno, y después tendremos tiempo para preguntas. El primer panelista es el señor Edgar López López, del Grupo de Investigación Bartolomé de las Casas de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Señor, por favor, tiene usted. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento académico por la invitación que nos han hecho, especialmente al profesor Olasolo y a su magnífico grupo que nos ha facilitado las cosas para estar aquí. Bueno, mi intervención se llama La construcción de la justicia desde su ausencia en América Latina. Esta presentación tiene tres partes. En la primera se describe brevemente la crisis por la que atraviesa la administración de justicia en América Latina. En la segunda parte, al prestar atención a los procesos de larga duración, se propone críticamente una resignificación del carácter mítico de la mentalidad latinoamericana. En la tercera parte se formula una propuesta epistemológica para construir la justicia a partir de las manifestaciones de su ausencia en la región. Primero, la justicia ausente en América Latina. De acuerdo con el último informe de Amnistía Internacional, en América Latina, el acceso a la justicia todavía está fuera de alcance para muchas personas, en particular para quienes pertenecen a los sectores sociales más vulnerables. Según este informe, entre los factores que obstaculizan la acción de la justicia se encuentran la ineficacia de los sistemas judiciales, la poca independencia del Poder Judicial, la resistencia de algunos sectores sociales para responder por sus acciones, los ataques a jueces, fiscales, testigos, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, así como la negligencia de los tribunales militares para juzgar a agentes estatales responsables de haber violado los derechos humanos. Esta ausencia de justicia se refleja en las altas cifras de impunidad de muchos países de la región, entre los que sobresalen México, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador. En 2005, la impunidad fue descrita por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. El Índice Global de Impunidad 2015, publicado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas, Puebla, presenta la impunidad como un fenómeno multidimensional relacionado con la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos, así como con la capacidad estructural de las instituciones en cada país. Este estudio estableció una estrecha relación entre el acceso a la justicia y factores como el desarrollo humano, la desigualdad y la corrupción. En los países en que no hay oportunidades garantizadas de desarrollo, el acceso desigual a la seguridad y a la justicia crece. Mientras tanto, aquellos países que cuentan con niveles medios y altos de desarrollo humano
presentan niveles bajos de impunidad. A la impunidad generalizada en la región se suman las condiciones inhumanas en que miles de personas se encuentran recluidas en centros penitenciarios, muchas de ellas todavía sin haber sido juzgadas. La situación de los migrantes que buscan en los Estados Unidos mejores condiciones de vida, la mayoría de ellos menores de edad. La acumulación ilegal de tierras expropiadas por la fuerza a comunidades indígenas, negras y campesinas. La destrucción de la naturaleza mediante una explotación irracional de la tierra y la extracción irresponsable de los minerales que se encuentran en ella. La discriminación social por razones étnicas y culturales. La vulneración de los derechos fundamentales, especialmente de la población femenina. La prolongación de largos conflictos armados y la violación del derecho internacional humanitario en nombre de la lucha contra el terrorismo. A propósito del estado de las cosas en el ámbito internacional de la justicia, el pasado 23 de mayo, James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advertía enfáticamente sobre la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión. Con la reducción de su personal a un 60% a partir del próximo 1 de agosto, será muy difícil hacer las visitas y tener las audiencias necesarias para velar por los derechos humanos en América Latina. Esta crisis se explica solo en parte por la dramática disminución de los aportes voluntarios de algunos países de la Unión Europea para dar prioridad ahora a la ola de refugiados provenientes de Asia y África. En realidad, la crisis tiene sus orígenes en la falta de interés de los propios gobiernos de la región. América Latina y el Caribe no se han hecho cargo de su propio sistema de derechos humanos. Dice Cavallaro, los estados crearon este sistema en 1959. Crearon la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este ideal se hiciera realidad, pero después nunca le dieron los recursos para realizar su trabajo. Mientras el Consejo de Europa destina el 41.5% de su presupuesto a la tutela de los derechos humanos, los aportes de la Organización de Estados Americanos a la Comisión y a la Corte son apenas de 9.1%, lo que se traduce en la ridícula cifra de 50 centavos de dólar por cada 1000 habitantes. En 2015, los países de América Latina y el Caribe aportaron 13.7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional, en la que solo hay un caso en la región, y este se encuentra en examen preliminar. Pero destinaron solo 199.000 dólares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que hay 6.188 procesos en trámite. La Convención Americana de Derechos Humanos, redactada en San José de Costa Rica en 1969, no cuenta ahora con el respaldo de los países que la suscribieron. Para Cavallaro, la situación es preocupante en extremo. Cito sus palabras. Algunos países se sienten incómodos cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone en relieve los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos. Esa es nuestra función, y nos la asignaron los estados, pero nos estrangulan financieramente, quizás para que no podamos cumplir con nuestro mandato. O los jefes de Estado de América Latina y el Caribe toman la decisión política de darle vida al sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, o seremos testigos de su colapso. Hasta ahí Cavallaro. La relación de la impunidad con los bajos índices de desarrollo humano, la desigualdad y la corrupción ponen en evidencia que la solución de la crisis de la justicia en América Latina no depende solo de la voluntad de los gobiernos, sino de la participación política de la sociedad civil. Una sociedad caracterizada por culturas heterogéneas en que los elementos liberales de la modernidad interactúan con elementos de otras tradiciones. Se propone aquí dar un nuevo significado a las mentalidades tradicionales para enriquecer con ellas la tradición liberal y construir así la justicia a partir de su ausencia en América Latina. Segundo, los mitos y los procesos de cambio en América Latina. Como punto de partida, se acepta ahora el supuesto según el cual todas las sociedades, no solo las latinoamericanas, tienen una estructura mítica. El mito no es algo que pueda ser superado,
como lo pretendía una razón ilustrada, no percatada todavía de su propia creencia mítica en el progreso civilizatorio de la humanidad. Para el historiador colombiano Javier Ocampo, los mitos son realidades experimentadas como fuerzas operantes de larga duración, cuya permanencia mantiene las tradiciones en medio de los cambios experimentados en los planos político, económico, social y cultural. De acuerdo con esa función, dice Javier Ocampo, pueden ser convertidos en mitos los relatos fabulosos o históricos, las figuras humanas, héroes, caudillos, jefes, o nociones abstractas, nación, libertad, patria. El motivo de la existencia de los mitos es su utilidad en la sociedad donde circulan, dice Ocampo. En virtud de su larga duración, los mitos se manifiestan como un presente que constriñe el pasado y el futuro, asimilándolos en una temporalidad que no es lineal, sino circular. Los mitos son vivencias que permanecen, se ritualizan, se participan y siempre son actuales. Dice el historiador colombiano, respecto de las creencias populares en América Latina, debemos tener en cuenta las actitudes de compromiso de la gente ante determinados hechos concretos que se consideran dignos de una aceptación verdadera. A lo largo de la historia latinoamericana del último siglo, algunas personalidades carismáticas como Juan Domingo Perón, Jorge Eliezer Gaitán, Getúlio Vargas, Fidel Castro, Salvador Allende, Hugo Chávez y Evo Morales, así como ideales de integración política, tales como la patria, la república, el progreso, el socialismo, el neoliberalismo o la revolución, han sido convertidas en mitos y han movilizado decididamente acciones colectivas, creando una actitud mental que sirve de base a la acción voluntaria y lleva a los individuos a una actuación enérgica. Las condiciones adversas en medio de las cuales se desarrolla la vida en la región son un terreno fértil para el florecimiento de las creencias míticas en las transformaciones súbitas, que llevan a esperar intervenciones providenciales para la instauración de la justicia. En las angustias sociales, algunos pueblos buscan el refugio en movimientos mesiánicos. Los mesías, profetas o caudillos anuncian el fin apocalíptico de la sociedad que oprime, prometen la dirección de la comunidad hacia los grandes logros y anuncian la esperanza del futuro risueño en la anhelada sociedad ideal. La gente piensa que la búsqueda, imitación y posesión de la sociedad ideal, la tierra sin mal o el reino feliz será la satisfacción plena a sus problemas. En esa sociedad ideal, la vida de los hombres estará regida por la igualdad, la justicia, la seguridad y la prosperidad en todos los órdenes. De acuerdo con las mentalidades tradicionales, a través de la revolución es posible alcanzar los cambios requeridos con urgencia por las sociedades latinoamericanas. La revolución daría fin a las problemáticas existentes y abriría el horizonte a la sociedad ideal en que la justicia ya no estaría ausente. El tránsito se haría a través de un ajuste de cuentas con los sectores dominantes cuyas acciones habrían conducido al injusto estado de las cosas que pretende ser superado. Dice Javier Ocampo, en América Latina se ha solidificado en el siglo XX una conciencia de cambio total e integral por medio de la revolución. Una revolución que desde el punto de vista económico busca la justa distribución de los bienes, la autodeterminación y la liberación de las órbitas económicas neocoloniales. Una revolución que desde el punto de vista cultural busca la originalidad de la cultura, la liberación del eurocentrismo y la definición de una personalidad cultural en América Latina frente al mundo. El mito de la transformación espontánea y rápida a través de la revolución aparece de diversas formas en Latinoamérica, donde los cambios en los gobiernos y en las instituciones son vistos como transformaciones estructurales que pueden traer, al fin, la justicia para América Latina. El cambio puede darse mediante golpes de Estado o transformaciones liberales evolutivas, pero también como una revolución apocalíptica liderada por movimientos de izquierda. En ambos casos, el poder de la revolución, que asegura la transformación estructural de las sociedades, como si se tratase de una renovación cósmica,
es considerado como fuerza de integración política favorable a un Mesías o caudillo salvador, quien conduce al pueblo hacia la tierra sin mar. Una proyección de las fuerzas míticas alrededor del Salvador o Mesías se encuentra en el inconsciente colectivo de las masas populares de América Latina y sus actitudes ante los caudillos. El caudillo militar o político manifiesta una fuerza superior capaz de llevar a los pueblos a la sociedad anhelada o tierra sin males, una fuerza vital carismática que irradia gran poder. Las fuerzas de izquierda que dieron apoyo a líderes como Hugo Chávez o a Luis Ignacio Lula da Silva, así como las fuerzas de derecha que han visto en Alberto Fujimori o en Álvaro Uribe Vélez al Mesías capaz de conducir a la tierra sin mal, muestran la función mítica del caudillismo revolucionario como fenómeno sociopolítico que reúne voluntades individuales alrededor de un proyecto colectivo, cuyas esperanzas están puestas en la intervención instantánea del caudillo en favor del pueblo. Caudillos, mesías o salvadores proyectan las fuerzas vitales en el pueblo latinoamericano que los convierte en mito de redención. Se refleja un anhelo popular en la necesidad de un conductor capaz de conducir a la sociedad ideal y evadir las dificultades de un presente angustioso necesitado de cambio integral. De acuerdo con la mentalidad tradicional, la conquista de la tierra sin mal, en que la igualdad, la justicia y la prosperidad imperan, es posible gracias a los movimientos mesiánicos conducidos por los caudillos del pueblo, de acuerdo con las leyes inexorables de la historia. Para las naciones latinoamericanas, estas leyes marcarían una senda que debe ser transitada para alcanzar un orden social como el de los Estados Unidos de América, la Gran Bretaña o la República Francesa. Los mitos demoliberales de la civilización y los mitos románticos de la nación marcaron la mentalidad latinoamericana de los siglos XIX y XX, haciendo pensar que la justicia llegaría inexorablemente por una ley providencial de la naturaleza social.